Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos a escuchar tu palabra, Señor, a comprender el mensaje, el propósito y la voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, y que todo sea para la gloria de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como en todas las ocasiones, vamos a iniciar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, y escrito está: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra escrita es para la eternidad que tenemos por delante de nosotros, y que asidos de la mano de Jesús, nuestro Salvador y Señor de señores, se cumplen todas las circunstancias de aflicción que vivimos todos los días, y que nos permiten manifestar a gran voz con adoración y alabanza, mezclado con agradecimiento, por la voluntad de Dios vertida en nuestras vidas, con su amor, bondad, misericordia, consuelo, enseñanza, paciencia y muchas cosas más que están en toda la creación para vivir como escrito está. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 5:12. Así que al llorar, actuemos como que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, para disfrutar la bienaventuranza otorgada por el Eterno. Bueno, es claro, ¿no? Como dice el versículo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es muy duro, es muy duro, es muy difícil, es una de las cosas más difíciles. Toda la vida cristiana es muy difícil, por eso pocos se atreven a vivirla. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué llora generalmente uno? Es raro que uno llore de alegría, aunque sí nos llega a pasar. Sin embargo, la mayoría de las lágrimas que vertimos es porque tenemos un dolor, porque tenemos una pena, porque tenemos una tribulación. Y muchas veces nos sentimos desamparados y abandonados. Sin embargo, esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Benditos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, tenemos que entender que el Señor Jesucristo se lo estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, por la persecución que iban a sufrir, por las muertes que iban a ver, por todo el daño que les iban a hacer. Por eso el Señor se los está recordando. Van a llorar, todos nosotros vamos a llorar a causa del Evangelio. A veces no comprendemos los designios de Dios sin saber que son para bien de todos nosotros. Sin embargo, no los comprendemos y por eso a veces derramamos lágrimas de dolor. Pero la promesa de nuestro Señor es que vamos a recibir consolación. Y si no es en esta vida, es en la vida eterna que tendremos con el Señor. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con la lectura del capítulo número 10 del libro de Proverbios, y escrito está: contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristezas, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión se equivoca. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Capítulo 11 del libro de Proverbios, escrito está: el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riqueza. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacia, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como rama. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Libro de Proverbios, capítulo 12, escrito está: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más,
pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será retributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Con esto terminamos la lectura de los proverbios del día de hoy, y lo que estamos viendo es una comparación entre un hombre justo y un malvado. Independientemente de todo lo que leímos que le espera al que es justo, al que hace lo agradable delante de los ojos de Dios, al que se comporta sabiamente, lo que tenemos que ver es que sobre él llueven bendiciones. En el tiempo de los proverbios, en el tiempo del Antiguo Testamento, obviamente eran bendiciones en materia materiales como terrenos, honras, casas, ganado, todo eso. Ahora que nosotros tenemos a Jesucristo, esos bienes terrenales se convierten en bienes espirituales, en tener un espíritu renovado, en tener un espíritu justificado delante de Dios, en que nuestros pecados, tan solo el hecho de que hayamos tenido ya nuestros pecados perdonados, debería de ser regocijo para cada uno de nosotros que andamos justamente, o por lo menos tratamos diariamente de andar justamente. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Trabajo mucho con mi dominio propio, pero hay personas que anhelan tener una vida como la de Jesucristo, y ese debe de ser el anhelo verdadero de nuestro corazón, comportarnos justamente, rectamente, honradamente, como lo dice en su palabra el Señor. Aquí hay un versículo que me gusta mucho, el de el justo cuida de la vida de su bestia. Cuánta crueldad vemos hoy hacia los animales. De hecho, hay aberraciones que hemos visto en videos en las redes sociales, cuando los animales también debemos de comprender que son creación de Dios, y que de eso que le hacemos a los pobres animalitos también vamos a dar cuentas. Si el Señor nos dio un animalito para estar cuidándolo, para estarlo protegiendo, es para eso. Sí, hay animales que son de trabajo, hay animales que son para protección, hay animales que son de compañía. Sin embargo, la palabra del Señor dice que los tenemos que cuidar como cuidamos a nosotros mismos. Muchas veces abusamos de los trabajos de ellos, abusamos de su fuerza, los golpeamos, y eso está penado por la ley de Dios. Tenemos que respetar a toda su creación, a toda la creación del Señor tenemos que respetar, no solo a los animales, sino también a las plantas, a los bosques, a los montes. Todo de nuestra vida cristiana se tiene que ver reflejada en los actos que hacemos diariamente. Nos tenemos que diferenciar de aquellos que son impíos, de aquellos que son necios, de aquellos que son insensatos, luchando diariamente por hacer el bien no solo a los demás, sino a toda la creación del Señor. Vamos a leer el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, y escrito está: por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que escrito está, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, para que por esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¡Wow! Viviendo por la fe. Antes de que lleguemos a la carta a los Hebreos, donde nos da una definición de lo que es la fe, aquí Pablo ya nos está diciendo qué es vivir por la fe. Creer en lo que se nos ha enseñado, en lo que se nos ha dicho. Creí, por lo cual hablé. Precisamente este punto estaba platicando hace ratito con mi esposa, ¿no? La fe, la creencia. Nosotros verdaderamente estamos convencidos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Verdaderamente estamos convencidos de que el Señor Jesús es Dios? ¿Verdaderamente estamos convencidos de que fue resucitado de los muertos? ¿Verdaderamente estamos convencidos de todos los milagros que narran los evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento de Jesús? ¿De verdad creemos que somos salvos? ¿De verdad creemos que somos salvos? ¿Que estamos ya en moradas eternas, en moradas celestiales con Él? A todas esas preguntas debería de ser un sí. Conozco muchos hermanos que desgraciadamente piensan que la salvación se puede perder. Con eso no solo, evidencian dos cosas. La primera y más horrible es que hacen a Dios mentiroso, porque si Dios te dio la gracia, te eligió, te escogió, te justificó, te redimió, te perdonó, y tú vienes y dices que la salvación se puede perder, entonces estás haciendo mentiroso a Dios y estás diciéndole a Dios que se equivoca por haberte elegido y salvado porque puedes perder la salvación. Y entonces a lo mejor te la puedes ganar. Es como si estuvieras jugando con Dios a los dados diciendo, ay, hoy me equivoqué, perdí la salvación, pero mañana voy a la iglesia y me la vuelvo a ganar. Eso es una aberración a la palabra del Señor. Una vez que la salvación te ha sido dada, porque creíste en Jesucristo, no hay nada en el mundo que te la pueda quitar. Nada, dice Pablo, no hay nada. Ya todos somos salvos, los que hemos decidido creer y seguir a Jesucristo. Y la otra cosa que se evidencia en esto, de que si no crees, entonces quiere decir que estás viviendo una vida en la cual no has sido redimido. Si tú tienes miedo de perder la salvación, la pregunta no es si la puedes perder o no.
La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida que tienes miedo de perder la salvación? Si tú como cristiano, si nosotros como cristianos tenemos la duda o tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos la convicción de que la salvación se puede perder o pensamos que puedo perder la salvación, más bien la pregunta que te debes hacer es ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿De qué manera estás viviendo la vida cristiana que tienes miedo de perder la salvación? ¿En qué pecado estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué estás ofendiendo a Dios que tienes miedo de perder la salvación? Como todos hombres vamos a pecar, sin embargo, Jesucristo ya pagó por todos esos pecados. Tu salvación está segura y esa salvación se evidencia por medio de que perseveras en las obras que Dios preparó de antemano, no en tus obras, sino en las obras que Dios preparó de antemano, esas obras en las que debemos de andar. Entonces, estoy seguro de todo lo que dice la palabra de Dios, estoy seguro de todos los milagros, estoy seguro de todo lo que dicen. Estoy convencido de que la palabra de Dios es verdadera, es la verdad absoluta. Entonces creo. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu renovado, tengo un espíritu justificado. Por eso Pablo se atreve a decir esto. Sí, yo creo y por eso les comparto. Si Pablo no creyera, no tendría sentido compartir. Por eso muchos de nosotros no queremos compartir el Evangelio, porque no creemos totalmente lo que dice la palabra del Señor, no sabemos cómo compartir el Evangelio, no sabemos cómo afrontar los retos que vienen y nos presentan personas de otras sectas, personas que nos quieren desviar del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos, en nuestro corazón hay lugar para la duda. Sin embargo, cuando creemos de verdad en el corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo me ha redimido, me ha justificado por su sacrificio vicario delante del Padre, entonces Dios es cuando estás convencido de todo lo que dice la palabra de Dios, estás convencido de su nacimiento virginal, estás convencido de su muerte y resurrección, estás convencido de que te salva para siempre, eternamente, no te salva por ratitos, te salva eternamente. De los milagros que hicieron los apóstoles, de la predicación a los 5,000, a los 3,000, de la multiplicación de los panes y los peces, de que Pablo anduvo de aquí para allá regando el evangelio, que detuvo demonios que lo andaban correteando, que nunca tuvo miedo de todas las cosas que venían sobre él. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está con el Señor Jesús, está con él, convencidos de que todo lo que hacemos es para él. Por eso dice la palabra que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa eso? Todo lo que nosotros hagamos por el evangelio, todo lo que nosotros prediquemos, todo lo que nosotros estudiemos, todo lo que hagamos es en nombre de Cristo Jesús. No es para gloria nuestra, a diferencia de algunos personajes que se autonombran apóstoles, maestros, pastores, los títulos que ellos se quieren poner, ya hay locos que se autonombran patriarcas, ¿no? Todos esos nombres se los dan porque se están dando la gloria a sí mismos. ¿Qué caso tendría que viniera aquí este servidor y les dijera, es que yo soy un superapóstol, pastor, maestro, que vengo a traerles la verdad? Sería una verdadera cochinada lo que yo haría, ni siquiera tendrían por qué creerme. La palabra de Dios lo dice bien, somos siervos que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, y que toda la gloria de lo que hacemos siempre sea para la gloria de Dios, que nunca sea gloria personal. Hay personas que se suben a un ¿cómo se llama? A un podio a predicar la palabra de Dios, pero tienes que hacerles una super presentación hasta con luces como si fueran estrellas de cine, porque si no, no se sienten contentos de que no los reconozcan como el super ungido apóstol, maestro, profeta de Dios. No, eso es una verdadera cochinada porque se están dando la gloria a ellos mismos. Nosotros tenemos que subirnos a predicar comprendiendo que solo somos siervos de Dios, tratando diariamente de hacer lo correcto, haciendo lo que Dios nos ha mandado, haciendo su voluntad, cumpliendo con su propósito. Por eso el Señor lo ha puesto en vasos de barro. ¿Para qué? Para que si tú te estás dando la gloria, ese barro se rompa, ese vaso se rompa, y entonces te des cuenta que no eres más que un siervo que está cumpliendo la palabra de Dios. Pero pocos, créanme, en la actualidad
pocas personas son las que predican la palabra de Dios verdadera, porque todo lo demás, en vez de complacer a Dios, quieren complacer a los hombres, dándoles mensajes motivacionales, dándoles mensajes de prosperidad, dándoles mensajes de riqueza, que son totalmente antibíblicos. Hace poquito estaba viendo a un payaso predicador que decía que todo lo que él decía o actuaba no estaba basado en la palabra de Dios. Ya, con eso acabó. Obviamente para los ignorantes que no conocen la palabra de Dios, con eso debería de haber cavado su propia tumba. ¿Por qué? Porque para nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que basar todas las decisiones que hagamos día al día por medio de su palabra, leyendo su palabra, memorizando su palabra. Eso es lo que nos corresponde. Por eso creemos que toda la palabra escrita que nos dejó el Señor es verdad. En la mañana tuve un pequeño semidebate con una persona que decía que si nosotros nos llamábamos cristianos, estábamos faltándole el respeto a Dios, porque entonces estábamos diciendo que éramos los ungidos, que nosotros no tendríamos por qué llamarnos cristianos. El debate se acabó rapidísimamente cuando le mostré lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 26, donde dice que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, ¿esto a qué viene? A que va a haber muchas personas que van a tratar de mover su fe con comentarios fuera de lugar, con personas que ni siquiera han leído completamente la palabra de Dios, y vienen y tratan de engañarnos para que nos desviemos del camino de Dios y empecemos a seguir otras creencias totalmente falsas. Por eso es tan importante la lectura de la palabra diaria, para que nuestra fe sea inamovible, para que nuestra fe sea cierta, para que todo lo que leemos y escuchamos de la palabra de Dios lo pongamos en práctica y lo platiquemos a los demás. Ese es el fin principal que tenemos que tener acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Bendito Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque nos quitas el velo de los ojos que teníamos puestos para comprender, Señor, que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, porque sabemos que tú lo que nos das, Señor, no es para que nos gloriemos por el conocimiento que hemos adquirido, sino para que sea para la gloria de tu reino, para que compartamos el evangelio, para que lo llevemos hasta el último rincón del mundo, que lo prediquemos en todas las naciones y que hagamos discípulos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cómo comportarnos diariamente. Si bien caemos, Señor, si bien nos arrastra este cuerpo de carne que aún tenemos, nos arrepentimos, Señor, verdaderamente con el corazón en la mano, porque te hemos fallado. Y ese arrepentimiento se traduce, Señor, en que deseamos no volverlo a hacer nunca jamás. Y tú siempre estás presto para escucharnos, para oírnos, para disciplinarnos y para que no lo volvamos a hacer. Te agradecemos, Señor, porque diariamente nos das un hermoso mensaje y te pedimos que nos enseñes a aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, para que con nuestro ejemplo de vida podamos llevar a muchas personas más a los pies de Cristo. Gracias, mi Señor, por toda la provisión y la bendición del día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.